Ahora, en el caso puntual del otro ejercicio, dice el sí, el 3 dice, el sueldo al vendedor será de 100.000 más la comisión. ¿De acuerdo? Sí. La comisión se calcula de acuerdo a la tabla que está aquí abajo, ¿no? Sí, exacto. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Igual sí. Sí. Ya, En la venta en UF, ya, P4. mayor que, Perdón, Ya. me equivoqué. pero eso lo estoy diciendo porque lo tengo hecho, po. mayor que, Ah, pero de dar los... Que 100. no puede ser mayor que, pues dice hasta 100. Un Menor o 10% igual a 100. y mayor que 100, el 20%. Entonces, Ah, Menor, y le puso menor o mayor que igual a 100. O sea, 100. mi hija le puso mayor que 100. claro, Está porque malo dice hasta, entonces. dice hasta 100, ¿no? El sueldo del vendedor será de 1.000 más la comisión. No dice nada. Dice será de 100.000 más la comisión. Claro, pues, El entonces sueldo del sería vendedor será de 100.000 más la comisión. menor, por ejemplo, aquí yo puedo poner menor o igual que 100. ¿Por qué? Porque en ese caso la comisión es del 10%, ¿no? Sí. Si es mayor que 100, el 20%. 20%. Todo depende de cómo ustedes planteen esto. Voy a hacer todas las soluciones en todo caso. Por ejemplo, dice hasta 100, por lo tanto tiene que ser menor o igual que 100. Si eso es verdad, dice que el vendedor tendrá un sueldo de 100.000 más la comisión. Por lo tanto, serían los 100.000, que los puedo escribir, porque no están en ninguna celda, por la comisión más los 100.000, ¿no? Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer después? Ah, pero el B15 tiene que estar fijo, perdón. Ahí sí. P4. Pero ahí puso el B15, la comisión la puso fija. Sí. Ah, ya, eso es. ¿Por qué tenía que estar fija, Juan? Porque al tirarla para abajo, pues. Si yo la copio hacia abajo, recuerda que Ah, va a de veras. variar la posición de la celda. celda, entonces me puede comenzar a tomar el 20% por celdas vacías. Perfecto. ¿Okay? En cambio, el 100.000, como no está en ninguna celda, siempre va a tomar el mismo valor, por un valor fijo, escrito. Claro. En cambio, la celda, si yo la escribo o la pincho solamente, en el fondo te queda como una celda relativa. Entonces, al copiar hacia abajo, empieza a cambiar la posición de la fila. Entonces, yo necesito que siempre, aunque copie hacia abajo, mantenga la posición del 10%, cosa que cuando encuentre un valor menor o igual a 100, siga multiplicando por esa celda. B4. Ahora, en caso contrario, ¿qué es lo que tendría que hacer? Calcular los 100.000 por el 20%, ¿no? Sí, correcto. Entonces, la misma operación. 100.000 por... Aquí yo puedo pinchar la celda. También la F4. F4. Esa también se fija. Sí. Claro. Punto y coma. Perdón. Más la comisión. 100.000. Más el sueldo. más los ¿Cómo 100.000. escriben los signos peso? Con el F4. Con el F4, Soraya. F4 fija. Gracias. F4. Gracias. Y ahí le doy Cierra enter. paréntesis. O sea, cierro paréntesis y le doy 110. enter. Ujú. 110. ¿Por qué? Con el F4 acá no me pasa nada. El Función FN F4. F4. ¿Ah? Tienes que FN meter F4. función. Función F4. Ahí te va a Sí, po. funcionar. En eso estoy. Y me tiró a Tombuctú. Y si no, escriba los pesos. Pero tiene Es que cuando escribo el signo peso se me borra todo. Soraya, apretaste el F4 o apretaste F y 4. No, F4. El F4 que está arriba. Ahora el signo peso, si lo escribo, ya ahí lo escribí. Es lo mismo. Es dos El formas. B, no me borre espérate, el B
Lo escribiste así también, sin... ¿Ve? Ya, ahora lo escribí, ya, perfecto. No, esta fórmula es más enredada que... No, pues si no tiene ningún enredo, si en el fondo es lo mismo, gana menos. No, si no, tiene no es que... que ser. No es que sea enredada, o sea, para mí enredada matemáticamente. Eso, matemáticamente. Si no, no enredada, si el problema es matemáticamente. Es como dice, no eres tú, soy yo. No, soy yo matemáticamente. Son mis trancas de la vida. Ya, mira, al revés, Sí. sí. Voy a hacer aquí abajo por si acaso. La venta es mayor que 100 UF en el fondo. ¿Qué hago? Tendré que tomar los 100.000, que es el sueldo, por el B16 más los 100.000. Y después tendré que hacer lo mismo, pero con el 10%. O sea, los 100.000 por el 10% más los 100.000. ¿Ok? Entonces eso, mira, si yo lo aplicara, vamos a borrar esto más acá. Llego a lo mismo, Sí. pero depende del planteamiento que uno toma. Profe, Dígame. ¿puede mostrarme una cosa cortita, el resultado del C2, que creo que tengo un error en algo, porque quería chequear en un número? Voy a ver la fórmula, espera, que parece que puse. ¿Puede pinchar una de las celdas del sueldo final? Ahí está el ladito de mayor. Ahí está mi error. Ya vi mi error, puse un número de más. Gracias. Ahora sí. 11 más... Y en ese sentido tienes que considerar que al leer la edad va a evaluar esa celda. Al evaluar esa celda, después tú copias hacia abajo, evalúa la segunda, evalúa la tercera y así va evaluando cada una de estas. ¿Okay? O sea, igual funciona. Claro, pero si te fijas después cuando tú revisas la función, te vas a dar cuenta que por haber marcado un rango, no sé, al estar en el último, te vas a dar cuenta que evalúa igual esa celda, pero te toma hasta abajo. Y lo de aquí abajo no lo va a servir porque está vacío. Entonces, tienen que considerar que el sí lo que hace es evaluar el contenido de una celda. ¿Okay? Entonces, nada más que por eso. Ahora, si yo uso la ficha fórmula o ocupo el botón insertar función, me va a aparecer la ventana donde yo tengo que igualmente entregar los argumentos. Entonces, si yo me voy a las funciones lógicas y le pido el sí, ¿qué hago acá? Colocar la condición, porque me dice prueba lógica y aquí nuevamente me recuerda que tengo que generar una condición y dependiendo si la evalúa como verdadero, va a contestar el valor si es verdadero y si la llega a evaluar como falso, yo tengo que entregarle qué hacer en el caso que sea falsa la condición que estoy dando. Y nosotros dijimos que teníamos que evaluar la edad. Yo aquí igualmente tengo que entregar la comparación. Nosotros tenemos establecido que de 18 años en adelante pasa a ser mayor de edad, ¿no? Mayor, claro. 18. Sí. Mayor que 18. Mayor que 18.
Ya, pero si yo coloco mayor que 18, estaría No, menor, perdón, No, menor de 18. yo puse mayor de edad. Yo puse menor de 18. Menor de edad yo puse. No tiene que ser mayor de 18. Ya, pero si yo le coloco 18 y una persona tiene 18, va a decir que es menor de Mayor edad. igual. Tiene que ser mayor igual. Ujú. Ah, yo no le puse mayor igual. Yo le puse menor y me salió Pero menor que cuánto. menor que 18. Y la respuesta que puso primero, ¿cuál es? Va a salir al revés. Pues. Yo le puse igual, sí, abrí paréntesis, le puse 15, menor que 18, punto y coma, abrí paréntesis, puse menor, cerré paréntesis, punto y coma, abrí paréntesis, le puse mayor y cerré paréntesis, y cerré el paréntesis. Y me dio menor, mayor, mayor, menor, mayor, mayor. Sí, pues, es que es lo mismo, pues, pero Es lo está mismo. hecha. Está Ese hecha lo la hice solita. Ese- Ese lo hice solita. Ya, pero fíjate que es exactamente lo mismo, la única diferencia es que preguntaste por el otro camino nomás. Ah, ya. Tú preguntaste por los menores primero, Sí. que es exactamente la misma situación. Pero si yo Ujú. comparo al revés, en el sentido mayor, igual que, yo tengo que, como primera respuesta, dar que es mayor. Entonces, si yo aquí Perfecto. coloco 18, si eso es verdad, tendría que ser considerado Mayor. mayor, ¿cierto? Ujú. Y si es falso, tendría que ser Menor. menor. Ahora, la gracia que tiene el trabajar con el cuadro, por ejemplo, del insertar función, o la ventana específicamente, es que a medida que tú vas escribiendo el texto, el programa lo identifica y él te coloca las comillas, ¿ven? Eso. Y te muestra el resultado aquí. Claro, y uno mira, claro, B4 que tiene 15, dice mayor o igual que 18, no, por lo tanto, no puede escribir mayor, sino que coloca falso. Y lo mismo que, en el fondo, lo mismo que hizo la Soraya, que lo hizo al revés, que puso menor que 18, ella se preocupó de ver esa pregunta y contestarle que era menor. Y es verdad, si Sí. son menores que 18, porque el valor 18, la respuesta lógica a esa evaluación o a esa condición es que es menor de edad. Entonces, tenemos que responder en base a la pregunta que estoy haciendo. Y acá, en el caso que sea falso, significa que si no es menor que 18, quiere decir que es mayor. Por lo tanto, y vamos a llegar a lo mismo. Ya. Pero siempre ustedes tienen que ver la pregunta que están haciendo y en base a esa pregunta ustedes responder. ¿Qué hacer cuando es verdadero? Y qué hacer cuando es falsa la pregunta que estoy haciendo, la condición. Si yo le digo aceptar acá, es menor, ese es mayor, mayor, menor, mayor y mayor. Ujú. Sí. Y está listo. Entonces, nosotros somos los encargados de hacer la pregunta. El 5, por ejemplo. Estoy peleando con el 5. Maldito 5. Estoy peleando con el 5. Pero el 5 no es tan complejo tampoco. No, Todo pero por me eso igual salió, me peleo. salió falso siempre me salió falso. Ya, si te sale falso, eso me está indicando a mí que en ningún caso usaste el lado falso de la función. Solamente contestaste uno de los lados. Ya. O sea, evaluaste con una condición, pero solamente le respondiste qué hacer en el caso de verdad. Pero no usaste la segunda parte, qué hacer en el caso que no se cumpla la condición, que sería el lado Faltó el falso. falso, claro. Claro. El falso quedó vacío. Ahora, No. ya, ¿qué usamos?
¿Uso la ventana de insertar función o lo escribo? Lo escribo. Escriba. Para el razonamiento lógico. Sí. Es lo mismo. Sí, paréntesis. Prueba lógica. Que es la A4. A4. El A4, perfecto. Igual a Igual. correcto. Exacto. Igual a, ya. Correcto. La palabra correcto, recuerden que como texto yo Con tengo comillas. Ahí está. Ya encontré dónde estaba mal. Punto y coma. punto y coma. Comillas 1. 1. ¿Por qué comilla no es ojo, número? Es un número, por si escribe No, un- es un número, no se escribe con Un cremilla. 1. Ahora Claro. cremilla. Punto y No. coma de nuevo. punto y coma. 0. Punto y coma. Gracias. Me faltó eso. Correcto. Me Recuerden equivoqué. que solamente los textos van escritos entre comillas, ya sea como Sí. respuesta o como comparación. Sí. No, me salió mal. Puta, me salió mal. A ver, ¿cómo era la cosa? Uy, Sí, a ver. Era fácil, no la pude. Era fácil, profe, uno con las era comas. fácil. Ya. Pero y por eso les digo, si es un tema de lectura más que nada, más que de lógica. Porque ustedes Sí, ya, mira, A4. ustedes todos me han dicho que lo que es contexto va con comillas. Ay, sí. Sí. Y por ahí reclamaron al tiro uno, pero ¿por qué le van a poner comillas si es un número? Entonces son cosas que ustedes ya conocen de cómo trabaja el sí. El tema Es la está comprensión lectora, es es la que ¿sabe lo que comprensión pasa? lectora y cómo ¿Sabe lo- aplicar la fórmula. Eso es lo que a mí me ¿Sabes lo que pasa? Me pasó a mí que el tema del... Yo decía ya, si es correcto, es igual a 1. sí. Pero después me dije, no, pues tengo que, la parte falsa, tengo que colocarlo que es incorrecto. Entonces, cuando diga incorrecto, y ahí cuando le empecé a meter texto, ahí se me chacrió. No pensé que era 1 y después el 0. ¿Me explico? Sí. Es que tienen que considerar que la pregunta sí es una pregunta de decisión. Entonces, en esa pregunta de decisión tiene dos respuestas. ¿Qué hacer cuando se cumplen mis condiciones y qué hacer cuando no se cumplen mis condiciones? Porque tengo que tener una alternativa de solución. Entonces, en este caso, la pregunta abre normalmente dos caminos. ¿Qué hacer cuando es correcto? O sea, cuando se cumple, y qué hacer cuando no se cumple. Y acá está siendo bien claro. Pues. Pregunta si la celda A4 es igual a la palabra correcto, que tiene que ir entre comillas, punto y coma. Si eso es verdad, me dice que anote 1. Si dice incorrecto, anota 0. Por lo tanto, si esta pregunta es verdadera, coloca el 1. Y en el caso contrario, 0. Ahora, también ustedes pueden hacer, igual que en la prueba lógica, hacer la anotación o en un papel, si ustedes quieren. Prueba lógica es la condición. Que eso no se nos olvide. Condición o criterio que se tienda a hacer. Entonces aquí yo tendría que, bueno, dice A4 y lo escribo manual. Es igual a comillas, correcto, cierro comillas. Esa sería la prueba lógica, ¿no? El lado de verdad de esa pregunta, o valor si es verdadero, y lo completo, valor si es verdadero. ¿Qué tenía que colocar? 1, ¿no? Sí, 1. Y valor si es falso, 0. 0. Y ahí yo separé la función en las tres partes que tiene. Entonces, pues la tengo que escribir.
Y la separación entre cada argumento de la función, recuerden que es un punto y coma, que de hecho el mismo programa me lo indica cuando estoy escribiendo la función. Entonces yo copio hacia abajo. Y tal. Ahora, si les sale este mensaje, recuerden que el archivo que yo les pasé originalmente es una versión más antigua de la que nosotros estamos usando. Entonces, bajo la perspectiva de trabajo, no tenemos ningún inconveniente con esa situación porque nuestra versión es más nueva. Entonces, aquí uno le dice continuar y el sistema guarda. ¿Okay? El C6. Oye, a propósito, tuve que comprar el Excel, po. 42.000 pesos tuve que pagar. Pero el 365 compró. No sé, el último, el T65, exacto. Sí. Sí, es que no sabía, el único que pude bajar. Ya. Sí. Bueno, me va a servir por un año. Y para eso, practicar. sí, ¿eso te dura cuánto, Soraya? ¿Un año? Un año. Oh, igual, bueno, te va a servir harto. No, sí, igual va a servir bueno, y además que uno si tengo que hacer informe, si hay que hacer informe, para Lo eso trabaja te en la sirve. nube. ¿Ah? Lo trabaja de la nube. Exacto, sí. Sí, esa es la ventaja del 365. Sí, la nube. Aquí dice si el vendedor vendió más de 50 UF, que le aumente el sueldo en un 20%. De lo contrario, que lo aumente solo en un 10%. Ujú. O sea, en el fondo es similar al ejercicio anterior, pero cambia la explicación. No, mire. Igual sí. Ujú. ¿Qué tendríamos que evaluar aquí? La La venta. B4. La venta. B4. B4, si es mayor a 50. Mayor 50. Punto y coma. Punto y coma. C4 Sueldo ah, por por un 20%. 20. por 20% más. Más el sueldo. Más el C4. Más el C4. Ya. Punto y coma. Punto y coma. Ya. Sueldo C4, que es el sueldo. C4, que es el sueldo, Ya. claro. Por el 10%. 10% Más C4. más el más sueldo. el sueldo. Cierra paréntesis. C4. Ese que tenemos buena. Sí, igual. Ese no lo hice. Más C4. Ah. Más C4. Ah, la fórmula, por fin. No, tiene que hacerlo usted. Pues, no. Ya, profe. Sí, yo la sé hacer, pero el tema es que tiene que hacerla usted. Usted tiene que detectar dónde tiene el conflicto, porque si uno copia y pega después nomás, la verdad es que no queda. No estoy No aprendiendo queda en la nada y es mente. verdad, es verdad. Normalmente todo lo que nos cuesta más o en lo que nos equivocamos nos queda en la memoria. Sí. Entonces, mira, este ejercicio que ustedes ven acá es igual que este de acá. Sí. De hecho, yo lo Sí. copié de ahí. Es lo mismo. Si la única Ujú. diferencia que tiene, ¿cuál es? Que habla de 50 UF y el 20% no está escrito en una celda, por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Lo escribieron pusimos. dentro de la función. Mm. Que también me sirve, ¿por qué razón? Porque siempre va a mantener el porcentaje que ustedes escriben, pues, lo tomé dentro de los artículos. Ahora alguien puede haber dicho, profe, ¿sabe que yo hice una tablita con el 20% con el 10%? Ni un problema. Pero ahí tendrán que haber pinchado la celda y haberla fijado, ¿no? Sí, yo lo hice así. ¿Ok? Y la diferencia aquí, ¿cuál es la otra diferencia que tienen con el otro ejercicio? Que los otros están escritos en celdas, por tanto se ocupó la celda. En el otro caso yo tenía la posibilidad de escribir en este caso los 100.000, porque me decía que son 100.000 de base, más la comisión. Pero era en el fondo la misma estructura
cambiando un poquito los datos solamente y lo que estábamos usando como referencia. Pero esto es la diferencia que tenía. El 7. Se bonifica de acuerdo a la tabla adjunta. ¿Ya? Sí. C4. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah, perdón, estaba saludando a mi jefe. O sea, a mi jefe, a mi cuñado. Amén. Perdón. Ya ahí sería Sí. Igual sí, C4. ya. Igual a 5. A marzo le puse yo. ¿Cómo? El sueldo se A 15, perdón. A 15. Ahí sí. A 15. Punto y coma. F4. Ay, que yo no lo puse así y me salió igual. Sí. Ahí me es lo perdí, mismo. B4 más profe. B15. Sí. Eso, Si el año de ingreso es igual a por marzo. ejemplo, es lo mismo que yo haya hecho esto. Marzo, sí, yo le puse Ah, marzo. también. Ya, Igual no. Porque acuérdate que aquí está leyendo la celda. claro. Ah, sí, Y si tienes yo razón. señalo la celda, tengo que fijarla. Ya. Ah, ok. ¿Ok? Porque después tengo que pensar que la voy a copiar hacia abajo. Bien. Entonces no me puede estar cambiando la Sí, celda y después comenzar a leerme celdas vacías. Ujú. ¿Ok? Lo voy a dejar así porque Como marzo, escrito. lo entiendo un poco mejor. Si eso es verdad, ¿Es la B4? La B4 por 50. Yo le puse más. Ah, ya B4 por 50. Ah, entonces no es por... no, pero quizá me equivoqué. Espérame. B4, ¿dónde estaba? B4. Me tupí. De lo contrario. Yo le puse más 50. O sea, del B4. sueldo, si es en marzo, más 50. Y si Sí. no, es más 30. Eso le puse yo. Es más. Más Sería. Ay, me B15 perdí. y después más B16. Ah, B4 más B15. B4. Ah, tienes razón, po. Más B4 de nuevo. Ay, no. Más B16. B16. Y cerrar Acuérdense que paréntesis. si ¿Qué van a cosa, usar la celda del 50 y la celda del 30, que sería la Ah, del no la. 50, tienen que Eso no fijarlas. hice. Esa Ah, no la ¿verdad? Si hice. no va a leer cualquier cosa. Sería No, Tiene es que que estar. piensa que, Entonces, mira, y de hecho lo voy a hacer acá. Le voy a quitar los precios para que se den cuenta lo que ocurre. ¿Ya? Esas son puras celdas variables, o sea, celdas relativas. Por lo tanto, es cierto, la primera vez Estará bien. va a estar bien porque son los 100 más los 50, ¿no? Porque es de Claro. marzo. sí, no la fijé yo. Hay que Debería fijarla. Yo haberla la copio fijado. abajo, 120, que corresponde al mes de abril. Abril tendría que a esos 120 haberle sumado 30, ¿no? Sí, Sí. Sí, sí. Ya pues no lo está haciendo. 150. No. Hay que fijarla. Hay que ¿Por fijarla. qué? Porque cuando tú dejas las celdas relativas, donde está el valor de la bonificación, esto Ya. comienza a copiar hacia abajo y comienza a aumentar el número de la fila, entonces ya no toma la celda correctamente. ¿Ven? Ya, Está sumando por una celda vacía, pero no me sirve. Entonces sería Entonces, por eso es importante esto que ustedes la más celda B15 la dejen esto. fija y la celda B16 también la dejen fija. ¿Cómo? Ahí me equivoqué, ahí me caí.
El B15 y el B16. B4. Sí, B4. porque si no, no le da bonificación, pues aquí está haciéndole el ejercicio que es bastante simple, porque habla de 2 meses solamente. Claro. B16. Acá. Entonces, si no es marzo, quiere decir que es abril. Y si hubiese otro mes, yo pensaba en eso. Ya, ante esa situación, comenzamos a usar lo que se llama ancianidad, pero no nos vamos a complicar con eso todavía. Ah, ya. Vamos a ver cómo trabajamos con No, el por directo. favor, primero hay que aprender bien esto. Porque yo pensaba, decía, ya está marzo y abril, 2 valores, o sea, dos alternativas. Y si había una tercera, tendría que haber puesto otra cosa, pues. ¿O no? Exacto. Ahí ya el sí se empieza a mirar muchas veces. O sea, hacer una pregunta dentro de la otra. Es un poquito más complejo. Ya. Entonces, De 4 más. Ah, no lo fijé. Ah, está bien. Ya. ¿Cuándo fijé la B16? sí tienen que fijar las celdas de los bonos. De los bonos, claro. Si no, 18. me toma el trabajo otro. Van para acá. Ahora sí. Ay, profe, deje chequear los resultados nomás. Del sí 7. Ya, gracias. Acá, este ya lo habían hecho, po. Ahí está el profe Juan. Ah, pero es que no, ese lo dejamos para trabajarlo ahora. No nos dijo que lo hicieran. Era No, del pero 1 al 7. este es un ejercicio que habíamos hecho nosotros antes. Estaba este trabajo. Ah, sí. Entonces esto era así. ¿Qué cosa? El rendimiento. 2 El ¿Cómo? El mayor o resultado. igual a 70%. Ya. Punto y coma, muy bien. Entre comillas, muy bien. Punto y coma. Dedíquese a otra cosa, entre comillas. PLR, entre comillas. Está buena esa. Ahí está. Váyase de la casa. En Muy el otro bien. ejercicio, en vez de ese texto tan largo, decía regular. Está aquí. Pobre Carmen y Guillermo. Profe, tengo una pregunta, pero nada que, o sea, es parecido a esto que hicimos en la presentación y un grupo lo hizo. Puso la función sí, el mayor valor que apareciera de un listado y que le apareciera con color. A mí yo, ¿cómo hizo eso esa persona? Con formato condicional. Ahora otra ¿Cómo vez, es? formato condicional. Profe, en el anterior no me resultó. Estaba chequeando lo que yo había enviado, no pude ver. Fui escuchando lo que decía Juan y era exactamente lo mismo, pero no me funcionó. Comillas. Si B2, perfecto, es mayor o igual a 70%. Ah, ya. Sí. Hay que marcar El la símbolo. celda. Yo le puse 70. Ya, ahí está. Claro, entonces ahí te lo tomo como entero. Exacto. Color. En Ahí cambio, está. tomarlo como al escribir 70%, se le entiende que eso es un 0,7. Ah, perfecto, ya, ahí está. Nada más que por eso. ¿Listo? Sí. Ya, pues dice, si el producto está en la categoría A, se descuenta el precio en un 5%, si no, en 10%. ¿Qué hago ahí? El producto está en categoría A. Eso estoy haciendo. Es sí
producto que, o sea, A5 es igual Igual a. a Pero- C5. Pero miren, vean, si el producto está en la categoría A, se descuenta el precio en un 5%, y si no, en un 10%. ¿Qué tengo que evaluar? ¿El producto o la categoría? La categoría. La categoría, La la categoría A. Categoría. Ya, Ah, pues, yo entonces le tendría que ser la celda C5 C5. Ay, me equivoqué. menos Y No, C5 es No, igual C5 a es igual Es a- igual, es igual a A16. lo puedo escribir, Ah, entre Ah, comillas. ya. igual. Y no podríamos colocar ahí A16. También. Ah, ya. Es que- Pero si coloco A16, tengo que preocuparme de Precio. fijarla. Ah, ya. Listo. Acuérdate que después la vamos a copiar hacia abajo. Para tirar hacia abajo, ya. Sí. por Voy ¿Qué a tiene que poner hacer en el caso que sea A? 5% F4. A ver. Es Si el es igual a A. precio, o sea, la B5 por B16. B16 y lo fijo. Ya. B16 se fija. Menos el precio. O sea, menos Es que tendríamos que haber puesto B5. primero el Yo le hice precio. al revés. Le Si puse lo hacemos primero así, te va a salir B5 negativo. Sí. menos B16. Primero el precio y después eso. Ah, bueno. Es que si no te B5 sale razón. negativo. Menos el precio menos por de 5 por y lo Después, fijo. punto coma. Lo contrario. Punto coma. el El precio menos B5 Ya. menos B17 Claro. por equivocado. B5. Por No. B17 y se lo fijaría. Fija. Exacto. Claro. Por 9.50 me salió después. B5 menos 9.50. B5. B5 Sí. menos B5 por. El 10% que es B17. B5 menos B5 por. Ah, aquí, claro. Uy, qué otro. B5 por Uy, qué apreté, Valeria. quiero ver el resultado porque me salieron pues, profe. unos nombres medio extraños. ¿Cómo? Unos valores medio, ¿Nombres? o sea, perdón, unos valores medio extraños. Ah. Pero el Ay, problema me es para abajo. A ver si le sale para abajo. Ay, lo tengo malo entonces porque me dio Sale 900. me da A mí solo el también de me dio arriba. 900. Solo el de Lo arriba tenéis y que para fijar, abajo. Briones. Fija Ah, la por celda. eso. Yo lo fijé, pero me salió Ah, 900 Mira. igual. Hoy me había salido eso, pero no A ver. estaba mala la fórmula. Salió el chipazo. Me faltaron 50. Igual. Ah, pero es que ahí me faltó, po. A ver, espérate. 16. Me Igual faltaron sí. 50 la paz. Paréntesis. Ya, Ahí mire. está la madre cordero que me abra la te mente. falta un practicante. Más que la práctica. Open your mouth, dear. Ahí está. Ahí está mi respuesta lógica. Oiga, profe, ¿esto tenemos que usarlo muy seguido o no? No siempre, pero en algunas oportunidades sí te va a ayudar bastante para no tener que estar haciendo de todas formas manual. Ya, ojalá que no Mira. sea muy seguido. Porque se te va a olvidar. La primera cosa, ahí me están diciendo a mí la condición. Si el producto está en la categoría A, por lo tanto, yo no puedo evaluar el producto, tengo que evaluar la Categoría. ¿ok? Estamos todos bien hasta ahí. Ahora, la celda A16 se usa porque estoy comparando el primer producto, que es una camisa que tiene la categoría A,
contra la celda A16 que tiene la categoría A. Yo aquí, en vez de haber usado el A16, yo pude haber abierto las comillas y escrito A. Es lo mismo. Okay. La única diferencia es que acá estoy usando una celda porque tengo la tablita en la parte inferior y si después me cambian el tipo de categoría, yo después cambio la celda nomás. No tengo que estar cambiando la función y volverla a copiar. ¿Okay? Ahora, bajo la perspectiva acá, yo tengo aquí la prueba lógica. Esa es la prueba lógica que yo tengo específicamente. Entonces pregunta, ¿la celda C5 es igual al contenido de la categoría que está en la celda 16? Sí. Si eso es verdad, Sí. ¿qué es lo que hace? Toma el precio y le resta la operación matemática del precio por el B16, que sería el 5%. Y yo también puedo escribir ahí el 5%, ¿verdad? En vez de fijarnos en Perfecto. celdas. Sí, ¿Sí? también se puede hacer. Sí, Sí. también se puede hacer. Es válido en ese sentido, Soraya. Ya. Entonces, acá calcula por el 5% cuando la categoría es A. Si fuera otra categoría, que en este caso usamos la B, en vez de calcular por el 5, tiene que calcular por el 10. 10. Entonces, si ustedes se fijan, nuevamente toma el precio menos la operación matemática del B5 por B17, que tiene el 10%. Claro, y aquí, como estamos usando una celda fija, el programa siempre va a leer esa celda, o siempre va a leer esa celda cuando tenga que calcular por el 5 por el 10%. Y tal como tú decías, Soraya, es factible y se puede usar la escritura del porcentaje dentro de la función. O sea, en vez de haber puesto el B16, haber puesto 5%. 5%. Y ahí 10%. 10%. Si te queda más cómodo trabajar de esa forma, hágalo así. ¿Okay? Perfecto. Y lo único que tienes que tener cuidado siempre con eso es que si llegan a cambiar los porcentajes, tienes que modificar la fórmula o la función que tienes acá, la primera, y volver ¿Ya? a copiar hacia abajo. Perfecto. ¿Okay? Esa es toda la precaución que tienes que tener. Pero Ya. siempre buscamos la pregunta y qué hacer en el lado verdadero y qué hacer en el lado falso. Y si nosotros en ese sentido consideramos, por ejemplo, la pregunta que es en base a la categoría, el lado de verdad, si es A, es el 5%, ¿no? Sí. Sí. Ese es mi lado verdadero. Mm. Y en caso contrario, este sería mi lado Falso. falso. Mira, Esta si es la- hasta escribe con un lapicito minúsculo, cáchate, hasta escribe con un lapicito minúsculo y esta es mi pone rojo. pregunta. Esa es mi pregunta o mi condición en el fondo. Y yo eso lo ordeno en el sí. ¿Ven? Profe, pero por ejemplo, yo puedo hacer la fórmula como había pasado y salió 900 y yo juro que está bueno y me tiro para abajo. Y está todo malo. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado en el cálculo matemático que estaban haciendo aquí. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, en forma bien particular, aquí ustedes mismos se corrigieron, que era el B5 menos B5 por B16, porque si no te iba a dar negativo. Mm. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan en lo que tenemos aquí en estos minutos, y vamos a hacer esta operación matemática por fuera para que entiendan el fondo. B5 son los 1000, ¿no? Claro, ¿Y qué es lo que están haciendo acá? restamos Le están restando el 1000. 5%, ¿no? Pero como el 5% no se sabía, ¿qué está haciendo aquí? Los 1000 Multiplica. por el 5%, ¿no? Ujú. Esa es la operación matemática que se está haciendo ahí. La 50.
¿Ok? Al dar 50, ¿qué es lo que hace? Resta estos dos, ¿no? ¿Y cuánto Claro. da 50 igual. eso menos eso? ¿Por qué? Porque matemáticamente y por jerarquía, que no se les olvide que primero está la multiplicación que la resta. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está haciendo primero? La multiplicación de los 1000 por el 5%, y después resta el B5 menos el resultado de esta operación matemática. ¿Por qué Acá no se lo lo... hacemos así mejor, que es más fácil? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacemos así, que es más fácil? Claro, sí, es que eso es lo que pasa. Ahora, si te dio 900, me está indicando a mí que tú no calculaste por el 5%, calculaste por el 10%. Pero eso tendría que haber ocurrido cuando fuera el B. Entonces todo depende de cómo ustedes hagan la pregunta. Ahora, ¿por qué razón en este caso iba el B5 primero y no después de la multiplicación? Piensa en lo siguiente, que tú, vamos a hacer el caso contrario. Esto es lo que, eso es lo correcto. ¿Ok? Voy a pintar de verde. Porque ese es el precio. El peso, ese es el 5%. Y ese es el precio final. Ahora, si yo lo hubiese hecho al revés, ¿en qué sentido? Que calculo el 5% primero, sería la celda por el 5%. Mira. Si yo hago eso, me da 50. Pero si yo aquí tengo el precio, y el precio decía 1000, si yo hago el cálculo del precio final, sería 5%, menos o sea, eso. Y ahí les da negativo. ¿Por qué? Porque ese valor, al hacer la función, o sea, al hacer el cálculo, perdón, con la fórmula, está diciendo que ese valor finalmente está como negativo. Ven que hay un menos antes. Ese menos le está diciendo que eso es menos 1000. Y por cálculo matemático, claro, si yo resto 50, que es un valor menor, menos 1000 que es. menos un valor que está en negativo, menos 1000, mantiene el signo del mayor valor absoluto. Matemática. Por esa razón aquí, la corrección que hicieron fue lo mejor. Porque si no, tendría que esto haberlo hecho en paréntesis. Igualmente tendría que haber puesto el B5 primero. Entonces, tienen que tener ojo y precaución con esa situación que se les podría presentar en más de un caso. ¿Okay? Ahora, si les da negativo, ustedes lo comprueban, lo calculan normalmente y lo pueden hacer si ustedes quieren estar en una calculadora. Porque tendría que darme el mismo resultado. Sí, la calculadora, chiquillo, es en el fondo un trabajo manual. ¿Qué significa eso? Que si yo sé que yo te paso este ejercicio y te pido que me lo resuelvas con una calculadora, yo sé que lo hacen. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ustedes van a tener que ir leyendo, este es este le corresponde un 5%, entonces ¿qué lo van a hacer? Van a colocar los 1000 en la calculadora, lo van a multiplicar por 5% menos. Eso es lo que hacen. ¿Cuál es la diferencia? Que vas a tener que hacerlo uno por uno. Y si fueran 100 productos, vas a tener que hacerlo 100 veces el mismo cálculo. Y tú ir revisando que sea la categoría A o que sea la B. Y en base a eso tú vas a ir aplicando el descuento. Pero eso tendrás que hacerlo 100 veces si fueran 100 productos. Al hacerlo con una calculadora. Al hacerlo con el Excel, y usando esta función sí, Excel lo hace solito.
porque va a ir leyendo los datos de cada celda y va a ir ejecutando qué hacer cuando es verdadero y qué hacer cuando es falso. Entonces, normalmente nosotros, esto imagínate, hay planillas que son, no sé, enormes, de 1000 productos y de 50.000 productos, imagínate, haciendo esto uno por uno. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Mucho. Entonces, y claro, y me podría equivocar porque en algún momento la vista igualmente se cansa ver tanta línea, tantas veces lo mismo, claro, uno se tiende a marear. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que aprovechar y sacarle el mayor partido al Excel, porque la verdad las cosas que nos ahorra tiempo. Y usar esta función sí, en algún momento sí me va a ayudar a hacer este tipo de trabajo. Entonces, Oiga, profe, dígame. no, es que de verdad a mí no me sale, por más que hago la tarea esa que dice que formato condicional. Acá, por ejemplo, en los precios finales hay varios números. Si yo tuviera una tremenda sábana con hartos números y quiero saber el mayor máximo, yo me iba a la función máximo, ¿cierto? Y me salía el número. ¿Sí? Pero yo no, después de eso yo quería buscar entre medio de todos esos números dónde estaba ubicado el mayor número. No sé si me explico, dentro del total. ¿Sí? ¿Cómo hago para que me lo marque, para que yo después no lo buscara del total? Podríamos aplicar una función ahí que encuentre ese valor. Claro. Puede hacerlo, es que lo ¿Para qué? usamos mucho. Pero para que te diga la celda, Sí, por Sí. ejemplo, que nosotros buscábamos una mejor venta de un producto de enero a septiembre. Gracias. Y yo ponía la función más y yo sabía que la mayor venta era tanto número, pero yo después tenía que ir de enero a septiembre para saber en qué mes era. Y habían colegas que le hacían la función, pero no sé qué más hicieron y le aparecía con color automáticamente y no tenían que buscar como yo. Y ahí yo no caché cómo lo hicieron. ya, por eso te pregunto, la situación es distinta. Pues la pregunta que yo te hice, ¿tú quieres saber la celda dónde está ese valor? Sí. Si es así, se puede hacer, pero no te la va a marcar con color. Ah, y entonces Porque hicieron dos cosas diferentes. Claro. son dos cosas Ah. distintas. ¿Ok? Lo que pasa es que lo que están aplicando ahí es lo que se llama formato condicional, que deberíamos comenzar a ver ahora. Lo vamos a ver en Sí, pues, voy a El color a la comenzar celda. ahora. Pero eso tiene que ver también con el mismo tema que estamos trabajando en estos minutos, que es la parte lógica. eso es, ¿cierto? ¿Sí? Hicieron una función ¿Por qué lógica. razón? Porque también debo entregar condiciones. Mm. Pues tengo que hacer la Entonces, comparación. Claro, porque yo no puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes que márcame el valor mayor? ¿Cómo le digo al Excel que haga eso si yo no hago una comparación? ya, pero en Porque algún minuto lo podríamos ver. no, si lo vamos a ver ahora. Ah. ¿Ok? El resto de ejercicios después se los reviso. ¿De acuerdo? Termínelo. Son más o menos la misma situación. Vamos a borrar esto. Aquí mismo voy a abrir otra hoja y y vamos a hacer los ejercicios que va a hacer usted, profe, ahora. No, si voy a ocupar estos mismos ejercicios que tenemos. Ah, Sí sirven eso, pues si hay números. Sí. No, con esto podemos trabajar. Y de hecho aquí hicimos el otro día un trabajo en el formato condicional. Sí. Pusimos de rojo y azul. no, yo no le Tienes puse razón, eso. el S1. ¿Sí? S1. Y yo le hice el ejemplo aquí del inicio y formato condicional y trabajamos acá los valores de acuerdo al criterio que teníamos. Porque si la nota es mayor que 5, que Se aparezca aprobó. aprobado, y si no aparezca reprobado, y yo le pusimos no aprueba y se aprueba. ¿Se acuerdan que yo les cambié el texto? Sí. Ya. Y después de eso, hicimos el uso del sí acá, específicamente. Después vimos que con formato condicional yo podría ir pintando las notas de colores.
de acuerdo a la condición. Entonces, yo aquí, ¿qué fue lo que les pedí? Que seleccionaran el rango y a través de inicio, la opción de formato condicional, usamos estas comparaciones que decía es mayor que y es menor que. Usamos esas dos. Bien. Entonces vamos a... ¿Lo tienen hecho el primero, no? No. Ya van a hacer lo siguiente. Lo vamos a borrar y lo vamos a repetir Ya, para- súper. para generarlo de nuevo. Entonces, si alguien lo tiene hecho, para borrarlo es bastante simple. Lo que debemos hacer es seleccionar el rango donde tenemos el formato condicional. Y acá tienen que pedirle borrar reglas. Y dentro de borrar reglas, tienen que pinchar aquí dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Okay? O, si ustedes me dicen, profe, es lo único que hay, puedo usar el borrar reglas de toda la hoja. Debe quedar el color en forma normal o automática que la letra es negra. Ahí está. Para crear el formato condicional, ¿qué es lo que hago? Primero que todo, tengo que seleccionar Selecciono el el rango. rango. ¿Okay? Vamos a mantener las mismas condiciones que teníamos para el sí, para pintar de rojo y de azul la letra o el color de la Ujú. fuente específicamente. Entonces dice, a los mayores que 5, ¿de acuerdo? Era O sea, rojo. era, no, pues mayores Ah, que o sea, 5 azul. Perdón, sí. sería azul. Sí, Y en caso contrario sería rojo. exacto, era rojo. Entonces, si nosotros nos guiamos en base a las condiciones que tenemos acá, para que las notas cambien, dentro de inicio, en formato condicional, nos aprovechamos de la primera comparación o la primera opción que dice reglas para resaltar celdas. Y aquí me convendría usar la comparación es mayor que. Es mayor que. El programa muestra la comparación que estoy usando. Ujú. Me deja indicarle el valor que voy a usar. Y de hecho podría marcar hasta una celda si quisiera. Pero vamos a escribir el valor aquí adentro. Entonces, ¿es mayor que cuánto? Que un 5. Entonces Que le Un coloco 5. 5. Pero yo necesito que solamente la letra cambie al color azul con negrita. Por lo tanto, el programa aquí trae una opción preestablecida que no me sirve en estos minutos. Y si busco el color azul con negrita, no aparece. Tampoco sale, Sara. Formato Personalizar. personalizado. ¿Qué hago ahora? En la fuente, Color automático. ¿O no? le coloco negrita Ujú. y abajo el color, solo coloco en el azul que yo quiero usar. ¿Y si le pongo solo azul, puede ser? Lo quiero con negrita. Ah, pues yo lo quiero con azul. ya con negrita. Ya. Ocupe las dos cosas. ¿Por qué? Porque son las pocas cosas que te dejo usar en la fuente. Si ustedes se dan cuenta acá, el tipo de fuente y el tamaño de fuente no puede cambiar. A lo más puedo usar los estilos y puedo usar el color. Ahí sí. Ya, ¿Ok? perfecto. Ahora, también puedo usar el subrayado o el tachado, pero la verdad las cosas es que para nosotros es más común trabajar con la negrita, con los estilos en el fondo, y trabajar con los colores. Perfecto. Si le digo aceptar, ustedes pueden darse cuenta que ya me marcó todo lo que está mayor que 5 en azul. Sí. Pincho aceptar de nuevo y Sí. estamos listos. Tengo los colores azules para las notas. Me faltan los rojos. Y los rojos tendría que ser la comparación contraria. O sea, Menor. Menor que 5. Menor que 5. pero cuidado ahí. ¿Sí? Sí. Porque si no, igual te lo deja azul. Si la nota es mayor que 5, ahora tengo que hacer el caso contrario. Menor o igual. Cambia la situación, ¿no? Sí, cambia. Si no, no resulta. Claro, pero miren, vamos a hacerlo con la comparación es menor que. ¿De acuerdo? Ujú. Porque en el fondo es lo primero que uno tiende a hacer.
dice menor Sí. que, y ocurre lo mismo. Y dice aplicar formato a las células que son menores que, yo nuevamente le coloco el 5. Y el 5 tendría que ser formato personalizado. Usamos la negrita y le damos el color rojo que queremos trabajar. ¿Ok? Vamos a usar ese rojo bien intenso de tal forma que se vea y se note bien en la pantalla. Y le digo, bueno, de aquí yo ya noté al tiro problemas porque no me pintó de rojo. Mm, Lo deja fuera el 5. Claro. Entonces aquí, mira, le voy a decir aceptar. Claro, porque nosotros le dijimos mayor que a mí 5. me pasaba eso, sí, a Ya, mí me pasaba Ah, eso. perfecto. Le estás diciendo mayor que 5. Y después le estás diciendo menor que 5. ¿El 5 cuándo lo llega a tomar? Nunca. Mm. Piénsalo, mira. Voy a hacer aquí la escritura. Mayor que 5. Y el otro era menor que 5. Esas fueron las dos que usamos. Sí. Pero ¿y si yo tengo un 5, cuándo va a tomar el 5? Nunca. Estoy Menor o dejándolo igual. fuera de rango. Entonces, cuando uno gestiona condiciones, sobre todo en el caso del formato condicional que estamos viendo ahora, se van a dar cuenta que el programa evalúa correctamente. Somos nosotros los que entregamos más los valores. Mm. Tengo que tener cuidado cuando genero condiciones de dejar fuera de rango algún valor numérico o dejarlo chocando. Imagínense que eso, ahí estoy dejando fuera el 5. Sí. No lo toma. ¿Y qué pasa si hubiese puesto menor igual que 5 y después coloco mayor igual que 5? Queda en 0. No hace nada. No hace nada tampoco porque estoy provocando un choque en el valor. Sí. Imagínense, estamos Es trabajando. como anularlo, ¿verdad? Claro, porque le estás diciendo, oye, parte del 5 para, no sé, para colocarlo rojo y después parte del 5 para colocarlo azul. ¿Qué decisión va a tomar aquí si el 5 lo estoy haciendo chocar en las condiciones? Ninguna. Ninguna. Acá lo mismo, lo estoy dejando fuera. ¿Qué color le va a Eso me aplicar? pasaba a mí, eso me pasaba a mí. Lo vivía dejando fuera. Y dele con la misma jeringa, y dele con que las gallinas mean, y me salía igual. No me salía para nada rojo. O si no, lo rellenaba de rojo nomás. Linda. Cuidado con estas. ¿Okay? Entonces, claro, en estos minutos yo generé esto, lo que fuera, porque le dije mayor que 5 y menor que 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el rango y en vez de crear un nuevo formato condicional, lo que tengo que hacer es corregirlo. Entonces, dentro de la ficha de inicio, en el formato condicional, para corregir el formato condicional que dimos, usamos el que dice administrar reglas. Yo con esta opción puedo crear nuevas reglas, puedo modificarlas con la opción que dice editar o puedo eliminar una si quiero. Basta con que yo la seleccione. ¿Okay? Ahora, las reglas que está mostrando corresponden a la selección actual, por si acaso. Ahí me perdí. Marcamos el rango y entré a formato condicional y le puse administrar reglas. Nada más. No he hecho nada más allá de eso. Y lo único que estoy haciendo ahora es describir la ventana. Ustedes tienen que preocuparse siempre de ver las opciones que tienen en la ventana. Sí. Oiga, profe, Dígame. yo lo hice con es igual a y también medio rojo los 5. ¿Se puede? Lo que pasa es que ahí tú estás condicionando que siempre sea 5.
Ya, o sea, hay que ir a Ya, administrar reglas mejor. ¿Y qué pasa después si más abajo hubiese habido un 4? ¿No te lo va a dejar rojo? No, no, no. ¿Ok? Entonces, en el caso del, Ay, me lo dejó rojo. ¿Qué hice? Ay, en el caso de los rojos, tendría que ser la comparación menor o igual que, pues, para que del 5 hacia abajo lo tome rojo. Claro. Entonces, marco la regla que está con rojo, que es el menor que 5, y le edito. Ya. Al editarla, abre otra ventana, y aquí dice que el Valor de la formato celda. depende del valor de la celda, eso es correcto, pero la comparación no tiene que ser menor que, aquí tiene que ser menor o igual que. Y para ello hago clic en la flecha que tiene y después marco el que dice menor o igual que. El formato lo mantengo. Ahí ya no tengo que hacer ningún otro cambio más porque lo único que tenía que corregir en este ejercicio o en este punto era la comparación. Le di Perfecto. Oiga, profe, claro, yo abrí administrador de reglas y tengo una cantidad gigantesca de valor de celda igual a 5, valor de celda mayor que 4, menor que 4, valor de celda mayor a 5, menor, todo eso tengo. ¿Eso cómo lo borro? lo pincha y lo elimina. Lo que no Así le de sirve, simple. ¿sí? Lo que no le sirve, lo pincha y lo elimina. Usted aquí debe tener dos solamente. Uno que Claro, de, ¿y eso por qué se me generó? porque usted, como no le resultaba, empezó a crear más formatos condicionales Ah, ah, en vez de corregirlo. perfecto. Para eso nosotros usamos el administrar reglas, porque cuando yo quiero corregir algo, con el administrar reglas lo puedo hacer. Pero si empiezo a crear formatos condicionales por cada intento que yo haga, te vas a llenar de formatos condicionales, que es lo que te está pasando en estos minutos. Y no me Perfecto. corresponde, porque al final es, si yo creo aquí 4 formatos condicionales, el primero que se ejecuta es el que está en la primera posición arriba. Ah, Entonces, ya, aquí nos debe quedar 2, el que dice menor o igual a 5 y el que dice mayor que 5. Nada perfecto. más. Entonces, ahora tengo que ir a editar regla, nueva ¿Te quedaste regla. con los dos que vas a trabajar o no? No, borré todo. Entonces tienen que crearlos de nuevo. ¿Y dónde se crean? Allá en el primer formato. Sí. Voy a cerrar acá. Ya. Formato y voy a reglas y voy a... ¿Es mayor que ahí? Sí, pues tienen que crearlos uno a uno. Perfecto. Es mayor que 5 el color azul. Ujú. Y después hacer lo mismo, pero para los rojos. Perfecto.